Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este mes de marzo, en el que ya hacemos el retiro, hemos adelantado una semana, pero bueno, nos viene bien para meternos ya en harina de lo que este mes pues se nos propone, junto con, pues lógicamente, la renovación de nuestra entrega y muchas más cosas, ¿no? Alrededor del próximo día 19 de marzo, que esperamos también con ilusión, porque siempre supone un empujón en nuestra entrega y un empujón también en el apostolado. Pero bueno, centrándonos en lo que el retiro, lo que se nos propone hoy en este mes y sobre todo en este año, porque son pares e impares, se nos habla concretamente, se nos centra mucho en la Cuaresma, y se nos centra concretamente esta primera meditación en la oración como camino de conversión. Viene al hilo de lo que hoy, precisamente en este segundo domingo de Cuaresma, meditaremos pues en toda la liturgia de la palabra, en toda ella, ¿no? Muy especialmente en el Evangelio, donde se nos recuerda concretamente la transfiguración del Señor, y contada concretamente por Mateo. La escena te acuerdas muy bien, y allí habían subido al monte Pedro, Santiago y Juan, y allí el Señor se les transfigura, es decir, dice la descripción que dice concretamente Mateo, al que se lo contaron, dice: su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y ahí aparecen Moisés y Elías, dos personajes importantes en el Antiguo Testamento, y se crea un ambiente en aquel momento en el monte, un ambiente pues de contemplación, yo diría, ¿no? De una visión beatífica, que Pedro, Juan y Santiago se quedan asombrados ante aquello, ¿no? Tanto que Pedro llega un momento en que medio, no sé si es exaltado por todo lo que estaba viendo, quiere quedarse allí, pues hacer una tienda, dice. Pues el significado de eso es muy concreto, ¿no? Porque en concreto para un judío que había sido siempre un nómada y un peregrino, hacer una tienda era asentarse ya en un sitio. Y ya Pedro por eso plantea esa posibilidad, ¿no? Pero hasta que se oye la voz del Padre, es una teofanía, lógicamente esto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la sombra, y recuerda algo muy importante: este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco, escuchadlo. Y es bonito porque me parece que es un mandato del Señor para todos nosotros, que nos viene muy bien por el tema propio de la meditación de hoy, ¿no? Nosotros tenemos una actitud siempre de escucha de Dios. Es evidente que el Señor nos muestra su rostro de esta manera. Lo veremos en el cielo, veremos a Dios glorioso, a Jesucristo glorioso, y lo veremos pues como estaba en la tierra con sus llagas, pero glorioso. Y por tanto, para nosotros era muy fácil en el cielo tener una conversación con el Señor, hablar con Él. Aquí, lo que se nos dice, lo que el Padre dice, se nos recuerda a cada uno de nosotros, es que le escuchemos. Y por tanto, que estemos atentos a la voz de Dios. Pasa el momento y cuando ha pasado esa teofanía, desaparece, ya no están ni Moisés ni Elías, y queda el Señor solo y queda como siempre. Y aquellos se quedan, dicen, espantados ante aquello. El Señor les pide que no digan nada, hasta después de resucitado, cosa que entienden menos.
todavía ellos, ¿no? Cristo se muestra en su gloria. Para nosotros el Señor se nos muestra sacramentalmente en el pan y en el vino. Nuestra visión de Dios es una visión distinta, pero es una visión también de fe. No es una visión gloriosa, es una visión terrenal, pero sacramental. Sacramental. Y por tanto, lo miramos al Señor siempre con ojos de fe. Es decir, sabemos y creemos que tú, Señor, estás aquí, presente. Y para nosotros también es importante que sigamos ese mandato del Señor, escuchadlo, hablad con Él. Y sobre todo, en esa oración vuestra, escuchar al Señor todo lo que os quiera decir. Una de las prácticas cuaresmales precisamente es la oración. El ayuno y la limosna. Pero no te olvides que es también la oración. Y es que precisamente cuando Cristo allí arriba les enseña a Pedro, a Juan y a Santiago lo que significa una vida contemplativa de mirar a Dios y escuchar a Dios sobre todo, nos está marcando a ti y a mí un camino estupendo también de conversión a través de nuestra oración. Porque la conversión pasa por una oración sincera, aquella que surge desde el interior del corazón y surge siempre con sencillez. Es verdad que para eso necesitamos un ambiente de recogimiento, exterior e interior, y necesitamos también nosotros ser un poquito más sobrenaturales para que aprendamos a paladear las palabras y los hechos del Señor. Siempre es así. Y es que una de las actitudes que los evangelios resaltan más de Jesús, en todos los relatos evangélicos, una de las cosas que aparece con frecuencia, podría aparecer solo una vez, pero aparece con frecuencia, es cómo Jesús acude a la oración. De hecho, el ritmo de su ministerio está en cierto sentido marcado por los momentos en que se dirige al Padre. Antes del bautismo, por ejemplo, la noche previa a la elección de los 12, en el monte, en la transfiguración que acabamos de leer, en el huerto de los olivos, en la pasión en concreto, en la misma cruz, hay una oración intensísima de Cristo con el Padre. Y es que el Señor nos enseña, les enseña a los apóstoles, les enseña a rezar. Cuando recéis, habéis de decir, Padre nuestro que estás en el cielo, etc. Al anochecer, muy de madrugada. Y siempre les está recomendando a los apóstoles que conviene siempre orar y no desfallecer. Podríamos seguir por ahí, pero creo que es suficiente. Piénsalo tú. Si mi conversión personal pasa también por la oración, ¿qué ejemplo y qué insistencia y a quién tengo que imitar? O el ejemplo que me da el Señor, ¿cómo tengo yo que vivirlo? ¿Por qué es necesario también en mi vida? ¿Por qué me insisto yo? Y me doy cuenta, ¿no? Y también me lo dicen, ¿por qué es tan necesaria la oración? Mira, yo creo que sin oración no viviríamos. No viviríamos. Entendedme, por una persona como tú y como yo, yo diría que para cualquier cristiano, pero en nuestro caso además con una vocación específica. Sería una pena, pienso que sería una pena, que convirtiéramos la oración en sencillamente hacer 2 medias horas todos los días, o 1 hora, como si ese fuera solamente el objetivo. Porque entonces reduciríamos la oración a una práctica piadosa, punto. Que yo me comprometo a hacer. Y ya está. Creo que va mucho más al fondo de nuestro corazón.
No porque sea poco importante hacer las 2 horas, que es importante, sino porque tengo que entender mi vida de oración y por tanto un camino de conversión como un don de Dios, un regalo que Dios me ofrece, el Dios vivo que llama, incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la oración, siendo siempre una iniciativa de Dios y que espera de ti y de mí una respuesta. Por tanto, se trata de ir caminando, ¿no?, en ese ser almas de oración, tener una vida de oración. Almas de oración. Claro, yo entiendo entonces que tengo que pararme y contemplar y mirar el misterio de Dios revelado en Jesucristo. Porque mi vida, de esa manera, en la medida en que lo mire, lo observe, lo medite, lo reflexione, como dice el Evangelio, lo pondere en mi corazón, hablando de la Virgen, en esa medida mi vida será transformando con la suya. Me será más fácil imitarle, porque le conozco a través de la oración. Y así se irá reflejando como un espejo la gloria de Dios, porque vamos siendo transformados a su misma imagen. Juan, Pedro y Santiago se quedan anonadados, asombrados ante la gloria de Dios en el Tabor. No saben qué decir. Se quedan como consternados ante aquel misterio. Se les abre también algo que en el futuro ellos comprenderán, especialmente cuando venga el Espíritu Santo en Pentecostés. Pero entonces ya se les ha abierto una puerta de vida contemplativa, mirar a Dios así. En el cielo lo haréis eternamente. Por tanto, te decía, si la oración, camino de conversión, es un regalo de Dios, yo tengo que crecer en mi vida interior al ritmo de esa oración. Incluso la renovación personal, la conversión personal mía pasa siempre por ahí. Dice concretamente el Papa Francisco, dice: la mejor motivación para decidirse a comunicar el Evangelio es contemplarlo con amor, es detenerse en sus páginas y leerlo con el corazón. Si lo abordamos de esa manera, su belleza nos asombra, vuelve a cautivarnos una y otra vez. Por eso es importante desarrollar siempre en el alma un espíritu contemplativo que me permita redescubrir cada día que yo soy depositario de un regalo de Dios, que es mi vida de oración. Mira, el Evangelio nos enseña. Y nos enseñan los autores espirituales, nos ha enseñado nuestro Padre, nos ha enseñado nuestros padres a rezar. Y seguro que tienes algún recuerdo de infancia donde tus padres o quien fuera te enseñó a rezar oraciones pequeñas de niño. Empezabas a entender lo que era la oración y sobre todo a ser alma contemplativa, propia al nivel de un niño que aprende a decir Jesús te quiero o ángel de mi guarda, dulce compañía, lo que sea. Con el tiempo fuimos descubriendo un poco más. Y el Evangelio nos abrió a nosotros, a todos los cristianos, un mundo impresionante, que nos ayudaba también a entender un poco más, a conocer más a Jesús.
a través de las misas, a través de la liturgia de la palabra, a través de tantas cosas. Fuimos conociendo al Dios que nos ama. Pero después, evidentemente, en la formación que la obra nos ha dado, también nos han insistido tanto y nos han enseñado. Hemos aprendido de cómo rezaba nuestro Padre, por ejemplo, o cómo nos hemos visto rezar a otras personas de la obra que ya se nos han ido, y que nos venía al corazón pensar, esta persona qué piadosa es, cómo reza, se le nota que tiene alma de oración, que es alma de oración, que es contemplativa, ahí donde está. Porque se nota en sus respuestas, se nota en su actitud, se nota en su sentido positivo de la vida, se nota en cómo, en su humildad. Todo eso es, la oración en el fondo es un beneficio para todo eso. Un beneficio impresionante. Y te digo, uno va aprendiendo y aprende del Evangelio, porque ve también cómo muchos de aquellos personajes contemporáneos del Señor van aprendiendo a hablar con Él. La samaritana, la hemorroísa, aquella mujer sirofenicia, Marta, María, Lázaro, los apóstoles, por supuesto. Y tantos otros personajes que hablan, que piden, que conversan, que tienen intimidad con Jesús, que le escuchan, etc. Quizás valdría la pena fijarse en alguno de ellos, como por ejemplo la samaritana, donde tenemos un diálogo más profundo, más largo con el Señor, donde a través de una cosa muy material, que es el agua, el Señor le va abriendo el alma para encontrar, para meterse en su corazón. ¿Cuántas veces llegaremos tú y yo a la oración y le contaremos al Señor cosas que ese día me han pasado o que me preocupan? Cosas muy materiales incluso. Pero a través de esas cosas materiales, el agua, el Señor nos va hablando al corazón. Y nos dice, como la samaritana, qué camino tenemos que seguir. Y deseamos, como ella, como aquella mujer, también beber el agua que el Señor nos da, por supuesto. Descubrimos así la verdad de Dios. Descubrimos así su propia vida. Y entonces estamos en disposición, tú y yo también, de acoger al Señor, el don de Dios, y convertirnos. Por eso te insisto, la conversión pasa siempre por la oración. Por eso la Iglesia ha visto siempre en ese pasaje de la samaritana una de las imágenes más sugerentes sobre la oración. Concretamente dice el Catecismo de la Iglesia Católica, hablando de esto y poniendo ese ejemplo, dice concretamente: Jesús tiene sed. Su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él, dice. El hombre tiene sed de Dios. Aunque a veces no lo sepa reconocer. Incluso a veces rechace las fuentes del agua viva. Señor, yo te deseo. Vengo a la oración cada día con el deseo de estar contigo ese rato. Escucharte, hablarte. Me apoyo mucho en ti.
Te cuento lo que me pasa en mi vida. ¿Te escucho? ¿Te escucho? No te diría yo, aprovecho la media hora, porque a veces pues la aprovecharemos o no, es decir, porque depende de muchísimas cosas, pero estoy en actitud de poder, de verdad, que aquella oración concreta me ayude y me ayude en mi proceso, en mi cambio personal, en mi conversión. Recojo los sentidos, la imaginación, internos también, la memoria. Y me dispongo, por tanto, a una conversación contigo, Señor, donde tú seas lo importante, no una llamada o no un mensaje que tengo que poner o no una cosa que en ese momento me acuerdo que tengo que hacer. Tú eres lo importante. Es verdad que eso mismo se lo puedo contar al Señor y dejar aquello en un segundo plano en ese momento porque estoy con el Señor. Es que me falta el tiempo. Es que llevo la oración tan cansado que mi imaginación mi cabeza no me da. Es que me faltan, voy a decirte temas y no creo que sea el problema. Es que se me hace a veces un poco ardua en cosas. Y acabo siempre, pues, organizando mi agenda o mi móvil, lo que sea. Y sin embargo, que cuando uno se deja meter por el Señor en ese diálogo contemplativo, descubre que la oración no es algo que yo hago por Dios, sino todo lo contrario, un don que Dios me da, concede y que yo simplemente acojo. Va más allá, fíjate. No es solo que yo me pongo a rezar, sino que Dios me concede el don de la oración. Pidamos al Señor que nos conceda el don de la oración. Por tanto, como te decía antes, la oración no es simplemente una tarea como otras que cada día hago. Media hora por la mañana y media hora por la tarde. No es más, no es solo una carga en un horario que a veces es muy exigente y que me inquieta, ¿no? Pues cuando el día no llego y no sé cuándo colocar la oración, por ejemplo, de la tarde, que quizás sea un poco más movible, ¿no? A veces no sé y acabo haciendo la oración mientras que llego a casa o en el coche o a ultimísima hora porque ya no me da tiempo. Y fijaros que una oración hecha a ultimísima hora, salvo que estemos muy encendidos, cansados del día y con pocas ganas a lo mejor de entrarnos al oratorio, pues es difícil que sea contemplativa, es difícil que sea oración. A veces sí que sale, porque también el Señor nos da luces. Y porque también el Señor bendice tu esfuerzo, a pesar de que sean ya a las 9 de la noche, pues te pongas a hacer oración en ese momento, o la hora que sea. Sin ganas, pero estás allí. Y a veces bendice también ese esfuerzo tuyo. Pero entended que es difícil que en ese momento haya pues actitud de recogimiento, de escuchar, de ponerme a disposición del Señor, etcétera. Es cierto que nuestro padre, por ejemplo, hizo muchos ratos de oración en el coche, en un tranvía, en las calles de Madrid. Quizás no tenía otra posibilidad en ese momento, pero es verdad también que nuestro padre se pasó muchas horas delante de un sagrario. Es verdad que los santos nos han enseñado, y en la hora hemos aprendido también, a convertir todo en oración. Es verdad. Pero es verdad también que tú y yo sentimos cada vez más la necesidad de pararnos delante del Señor en el sagrario para poder, en la intimidad y en el silencio, poder hablar con el Señor. Y en la paz del corazón, escucharle. Hablar y escucharle. Aprender a hablar y aprender a escucharle.
es un arte, pero también es una batalla. También es combate la oración. También. Es primero lucha contra nosotros mismos, distracciones. Vivir el silencio interior. Poner el corazón allí, en el Señor. Por supuesto. Dejar al margen cosas que en ese momento no son importantes, aunque a veces puedan inquietarnos, porque no llego a todo, porque me falta tiempo, por lo que sea. Vivir ese silencio, ese recogimiento que me aísla del ruido interior del mundo, no porque me vaya del mundo, porque mi vida es así, pero necesito momentos en los que aísle ese ruido exterior, para meterme en mi corazón, en mi interior. El silencio interior se presenta siempre como una condición necesaria para ser contemplativos. Siempre. Implica muchas veces incluso el esfuerzo de llegar a la oración y centrarme de todas esas cosas que me pueden como inquietar, que me han revuelto el día y que llego pues quizás como con cientos de ideas en la cabeza, con cosas que tengo. Serenidad. Pongámonos en la presencia del Señor. Busquemos luces que nos hagan ayudar, que nos ayuden. Escuchemos al Señor, hagamos, como te diría yo, ese silencio interior también que nos ayuda a escuchar al Señor. Serena tu corazón ahí. Deja que el Señor te hable. No pienses más que estás con Dios aquí junto al sagrario. Y dispón tu alma a que el Señor te diga cosas. Quizás por el Evangelio, quizás por un libro espiritual, quizás por una idea que hoy ha surgido y que te ha ayudado, quizás por esa conversación que has tenido con una persona y que a lo mejor pues te ha llegado, pues te ha hecho pensar en cosas, no lo sé. Es tan variada la oración, tan rica. Queremos orar, decía Benedicto XVI. Pero Dios está lejos. No tenemos las palabras, el lenguaje para hablar con Dios, ni siquiera el pensamiento. Solo podemos abrirnos, poner nuestro tiempo a disposición de Dios, esperar que Él nos ayude a entrar en el verdadero diálogo. El apóstol dice, precisamente esta falta de palabras, esta ausencia de palabras, incluso este deseo de entrar en contacto con Dios, es oración que el Espíritu Santo no solo comprende, sino que interpreta ante Dios. Precisamente esta debilidad nuestra se transforma a través del Espíritu Santo en verdadera oración, en verdadero contacto con Dios. En verdadero contacto con Dios. Quedaban cosas, pero vamos a terminar ya. Aprovecha esta mañana de retiro. Hay muchas cosas que pensar y sobre todo hay mucho también por lo que rezar. Marzo es un mes importante. San José, la Anunciación, la Cuaresma, precisamente, renovación de nuestros compromisos, el apostolado, las vocaciones, la fidelidad. Señor, ¿cuántas cosas tenemos que hablar contigo? ¿Y en cuántas cosas queremos escucharte? Haz mi alma de oración. Que mi conversión empiece por aquí también. Junto a más cosas que luego veremos. Pero también por aquí. Y en ese camino de vida contemplativa, al mirarte, Señor, como Juan, Santiago y Pedro en el Tabor, yo aprendo también a querer estar contigo como Pedro y hacer allí mi morada. Ponemos todo esto en manos del Señor
y se lo pedimos a nuestra Madre Santa María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.